Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la hepatitis aguda. Primero vamos a definir la hepatitis aguda como un proceso inflamatorio que se caracteriza por la muerte del hepatocito. Esto se puede dar tanto por necrosis o por inducción de la apoptosis. Primero vamos a hablar de la hepatitis viral. Aquí la vamos a dividir en primarias y en secundarias. En las primarias vamos a incluir tanto el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Y en las secundarias el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la rubiola, virus del sarampión, virus de la varicela, el virus de la fiebre amarilla y el herpes virus. Ahora, primero vamos a hacer ciertas diferencias en cuanto a las primarias. Primero, en cuanto a su genoma o el contenido que tienen. La única que va a ser ADN va a ser el virus de la hepatitis B. El resto, tanto el virus A, el C, el D y el E, van a ser virus ARN. Otro aspecto que podemos hacer diferenciación es en cuanto a la transmisión. Solamente el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B se van a transmitir de vía fecal oral y el resto van a ser por vías parenterales. Ahora, otro aspecto que podemos hacer la diferenciación es en cuanto a su inicio. Solamente el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E van a tener un inicio brusco y el resto van a ser insidiosos. Ahora puntualizando un poco de ello, vamos a tener que el virus de la hepatitis A va a tener un periodo de incubación de 15 a 20 días. Este se va a caracterizar principalmente porque esta puede producir insuficiencia hepática. El daño va a ser directamente por lo que es el virus. Y acá, luego hablando de lo que es el virus de la hepatitis B, este puede tener una mayor tendencia a cronificar en los casos perinatales, debido a que el sistema inmune de ellos es lo suficientemente inmaduro como para poder contrarrestar este virus. Además de que el periodo de incubación en ellos va a ser de 28 hasta 160 días. En cuanto al virus de la hepatitis C, estos tienen igual una tendencia a cronificar hasta un 85% de los casos. Cuando se producen complicaciones van a incluirse cirrosis y lo que el carcinoma hepatocelular. Ahora, en base al periodo de incubación de este va a ser aproximadamente de 14 hasta 160 días. Cuando hablamos del virus de la hepatitis D, hablamos de una hepatitis grave, principalmente porque aquí tiene que haber una sobreinfección con el virus de la hepatitis B para que se pueda producir la de esto. ¿Qué es lo que nos traduce esto? Que va a haber una mayor atenuación de los síntomas, que va a haber una mayor gravedad y que el paciente tiene mayor riesgo de la insuficiencia hepática, va a ser aún mayor. Ahora, en base a esto tenemos que el periodo de incubación del virus de la hepatitis D va a ser de 30 hasta 180 días. Y hablando del virus de la hepatitis E, aquí estamos hablando un poco con respecto a lo que son los casos de embarazadas. No es exclusivo de ellas, sin embargo, ellas son los agentes más susceptibles, debido a que cuando ellas están en su tercer trimestre hay un mayor riesgo de que produzcan insuficiencia hepática hasta un 75% de los casos. Igual el periodo de incubación de ella va a ser de 15 hasta 60 días. Ahora, hablando de las hepatitis tóxicas, tenemos que en la hepatitis tóxica vamos a hablar principalmente de fármacos. En base a esto hay distintos mecanismos, sin embargo nosotros vamos a puntualizar entre aspectos. Por ejemplo, en las colestasis va a haber una lesión en lo que es la membrana canalicular y transportadores, y los fármacos que vamos a hablar va a ser la estrógeno y bien también se habla de la eritromicina. Cuando hablamos de mecanismos autoinmunes, se va a inducir se va a estimular los linfocitos T citotóxicos contra el hepatocito, y aquí los fármacos que hablamos puede ser la aminociclina o la levostatina. Otro mecanismo puede ser los oncogenes, que los fármacos que van a hablarse aquí son los anticonceptivos orales o bien los andrógenos. Ahora, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a subdividirlas en tres fases. La fase preictérica, que va a durar aproximadamente de 3 a 4 días. La fase ictérica, que va a ser de 1 hasta 4 semanas. Y la fase ictérica. Entonces, en la fase preictérica vamos a hablar de síntomas constitucionales. Cuando hablamos de síntomas constitucionales, aquí nosotros hablamos principalmente de lo que son constitucionales no específicos, que puede producirse puede producirse malestar general, fatiga y fiebre. En estos casos luego vamos a hablar de los que son los gastrointestinales, que se va a producir anorexia por un consumo de metabolismo, se puede producir náuseas y vómitos, principalmente porque hay una afectación biliar, entonces el paciente al comer no va a poder digerir bien esta grasa. Y también se habla de lo que son afectaciones tanto en el gusto y en el olfato. Luego hablamos de los síntomas extrahepáticos, que puede ser cefaleas, mialgia, artralgia, urticarias, que va a ser por un depósito de inmunocomplejo. Ahora, cuando hablamos de los síntomas de la fase ictérica, esta va a durar como de 1 a 4 semanas. Aquí los síntomas constitucionales van a ir disminuyendo, sin embargo se va a establecer lo que es la pérdida de peso. Algo que no mencioné anteriormente es que en la fase, los síntomas gastrointestinales, también se va a establecer lo que es un dolor
en el cuadrante superior derecho. Ahora, volviendo con la fase preictérica, aquí va a establecerse el dolor del cuadrante superior derecho de una forma marcada. Otro aspecto a mencionar también es en la fase ictérica, que se va a evidenciar principalmente en la esclera, en la piel y en las mucosas, porque hay un mayor depósito de bilirrubina, hay un mayor depósito de metabolito soluble, que estos van a afectarse principalmente en los tejidos. Nosotros vamos a evidenciar la ictericia cuando ha aumentado más de 2.5 miligramos sobre decilitro. Otro aspecto que debemos aclarar en base a esto es que puede haber hiperbilirrubinemia marcada, hay cambios en las coloraciones de heces, que estas suelen ser más pálidas. En cambio, en la orina, esta puede producirse por coleuria, que principalmente porque la bilirrubina conjugada se va a estar eliminando por lo que es la vía renal, y esto pues ya sabemos que va a aumentar lo que es la coloración de esta. En cuanto a la patogenia, tenemos que establecer primero que se establece lo que es la infección en el hepatocito. Luego que se da la infección en el hepatocito, va a producir el periodo de incubación. Luego del periodo de incubación vamos a establecer que aquí va a haber la replicación viral en el hepatocito, va a aparecer anticuerpos y antígenos en la orina, y esto va a producir posteriormente lo que es la muerte celular y la inflamación. Y esto en sí lo que va a reducir es que el daño se da principalmente por una respuesta inmune. O sea, el daño al hepatocito se da por la respuesta inmune. En cuanto al diagnóstico, en el virus de la hepatitis A se da principalmente por la inmunoglobulina la inmunoglobulina M, antivirus de la hepatitis A. En el virus de la hepatitis B se establece principalmente por el ADN presente en el suero. En el virus de la hepatitis C se establece por el ARN presente en el suero, y en el virus de la hepatitis D se establece principalmente por el antígeno contra virus de la hepatitis D. Muchas gracias.